En un mundo en donde cada día surgen nuevos desafíos, la Iglesia Evangélica Amigos de Guatemala está marcando la diferencia. Sumérgete en el apasionante mundo de las misiones transculturales. Nuestro objetivo: motivarte a ser parte de esta misión suprema. Bienvenidos a Mies, Misiones Especiales. Qué bueno poder saludarle a través de este medio, llevándole bendición a su vida y también hablando acerca del tema de las misiones, un tema maravilloso que encontramos en la palabra del Señor. En programas anteriores hemos estado hablando acerca de la serie El Corazón de Dios. Hemos hablado de la base bíblica de la misión. Hemos estado pensando un poquito en la movilización y temas que van a estar tratándose durante este tiempo, y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Hoy tenemos un invitado especial que en su momento va a estar saludándoles y vamos a estar acá dialogando un tema especial de acuerdo al llamado al campo misionero transcultural, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas. Y pues les invitamos para que ustedes estén en sintonía en este programa Mies, Misiones Especiales. La persecución contra los cristianos es una realidad histórica y continua. Desde el inicio del cristianismo, los seguidores de Jesús han enfrentado hostilidad a causa de su fe. El propio Cristo fue perseguido y asesinado, y advirtió a sus discípulos sobre los desafíos que encontrarían al seguirlo. Actualmente, hay lugares donde la fe no podría existir. Lugares donde las iglesias son cerradas, las familias atacadas, lugares donde tener fe en Jesús parece imposible. Con el objetivo de monitorear y medir el nivel de persecución y discriminación que enfrentan los cristianos en esos lugares, Puertas Abiertas publica la lista mundial de la persecución desde 1993. El Departamento de Investigación de Puertas Abiertas elabora un ranking de los 50 países más hostiles para los cristianos. Cada año, la Lista Mundial de la Persecución realiza una investigación sobre la situación de la iglesia perseguida, retratando la realidad de los cristianos perseguidos y orientando nuestro trabajo hacia la mejor forma de apoyarlos y fortalecerlos. Hoy, más de 388 millones de cristianos son perseguidos y discriminados en todo el mundo. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos es perseguido por cuestiones relacionadas con la fe. Ellos pueden sufrir violencia sexual o matrimonio forzado con no cristianos, violencia física y psicológica. Muchos son encarcelados, condenados o detenidos sin juicio. Un año más, África subsahariana es el epicentro de la violencia brutal contra los cristianos. Del total global de 4.849 muertes de cristianos por motivos relacionados con la fe, el 93% ocurrió en la región, con más de 3.000 muertes solo en Nigeria. En la región, uno de los países que destaca es la República Democrática del Congo, que ocupa el puesto 29. Los cristianos congoleños han sido blanco de ataques por parte de las fuerzas democráticas aliadas, que masacran comunidades cristianas, secuestran a nuestros hermanos y destruyen iglesias en la región. El aumento en el índice de presión y de violencia en Tayikistán hizo que el país subiera 12 posiciones en el ranking, pasando del puesto 39 al 27. Este incremento es reflejo de la demolición de más iglesias, secuestros y la huida de cristianos del país. La presión sobre las reuniones religiosas no autorizadas ha aumentado, provocando redadas en iglesias, interrogatorios, multas y la confiscación de materiales. Además, los cristianos de origen musulmán enfrentan presión y represalias por parte de la familia y de la comunidad. Este año,
Siria alcanzó su puntuación más alta en la investigación, subiendo hasta el 6º puesto en el ranking. Gran parte de esto se debe a la reciente ola de violencia, con el aumento de ataques a iglesias, el cierre de escuelas cristianas y el incremento en el número de muertes de seguidores de Jesús. Muchos cristianos huyeron del país. El aumento de los ataques comenzó con la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024, cuando el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham asumió el poder, lo que presiona aún más a la iglesia en todos los aspectos de la vida. Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista mundial de la persecución por 23 veces. La presión sobre los cristianos norcoreanos obtuvo la puntuación máxima en todas las esferas de la vida. Sin embargo, el índice de violencia disminuyó debido al menor número de invasiones policiales a hogares de cristianos e iglesias clandestinas. No obstante, este cambio puede estar relacionado con la dificultad para obtener información para la investigación y no necesariamente con una mejora en la situación de los cristianos en el país. Ser cristiano en estos lugares es un acto diario de fe y valentía, incluso cuando parece imposible. Frente a la violencia extrema, la exclusión y el miedo, nuestros hermanos permanecen firmes, confiando en un Dios vivo. Con apoyo, oración y solidaridad, encuentran fuerzas para resistir la persecución, continuar dando testimonio del amor de Jesús y vivir una fe que parece imposible, aún en medio de la adversidad. Tú puedes fortalecer la fe de nuestros hermanos en los países más peligrosos para los cristianos. Dona, comparte y sé respuesta a la oración de la iglesia perseguida. Puertas Abiertas, al.org/lista. Continuamos con el programa Mies Misiones Especiales, esperando llevar siempre bendición a su vida a través de la misión del Señor Jesucristo que encontramos en su santa palabra, la Biblia. Hoy tenemos un invitado especial que es hermano Lester Agustín, a quien ya pues le queremos dar el tiempo para que él pueda saludarles. Y pues ya arrancamos con el tema que hoy tenemos acerca del llamado misionero transcultural. Lester, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos también por este espacio que nos dan en su hogar. Era que es una bendición poder saludarlos y poder compartir con ustedes lo que el Señor tiene para su iglesia. Gracias. Bueno, hemos hablado acerca de ese llamado de muchos personajes que surgieron en la palabra del Señor, como Abraham, como Isaías, como Jeremías, entre otros que pudiéramos mencionar como el apóstol Pablo. Pero Lester, hablando acerca de ese llamado y de los personajes que encontramos en la palabra del Señor, ¿cómo definís el llamado? ¿Qué es el llamado para vos? Bueno, para mí el llamado es algo que no es, por así decirlo, para una sola persona, especialmente el llamado misionero, el llamado a hacer misiones a todas las naciones, es un llamado para toda la iglesia. Pero para mí, por ejemplo, la respuesta la puedo encontrar en Efesios 2:10, que nos dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y entonces el llamado es para todos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, un propósito en nuestra vida, y es de parte de nosotros aceptar ese llamado, o sea, ir a ese reto que el Señor nos tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí, e incluso a nivel personal, puedo decir que no todas las veces el llamado puede ser o como se lo hizo a Jeremías, sino que ha sido un proceso. En el caso mío ha sido un proceso en lo que el Señor pues ha estado trabajando en cada área de mi vida, ha estado motivándome, tal vez primero a corto plazo. Después vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre las misiones transculturales y cómo lo vamos a hacer. Sí, hablando acerca de ese llamado especial, que es un llamado especial que tenemos de parte de Dios para nosotros, siempre se ha reducido a que es para ciertas personas. Así es. ¿Qué se puede mencionar acerca de eso? ¿Es para todas las personas? ¿Hay personas seleccionadas para ir al campo
¿Cómo es ese proceso? Sí, el llamado para la iglesia es el mismo, o sea, es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. E incluso pues vemos en Hechos 1:8, ¿verdad? De que dice, pero recibiréis poder. Entonces nosotros como iglesia ya tenemos ese poder. Desde el momento que venimos a Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Es para ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. Pero es cierto, tenemos el mismo llamado a toda la iglesia, pero en cada una de ellas nosotros tenemos diferentes tareas asignadas. Por ejemplo, yo lo puedo, tal vez poder como ejemplo un ejército, ¿verdad? En un ejército pues todos son parte del ejército, pero cada uno cumple una función. Hay incluso algunos soldados que van a la batalla, ¿verdad? Entonces, más o menos así estamos nosotros como iglesia. Unos están en la base, pero otros están también en el campo de batalla. Pero todos somos llamados a ser un equipo. Qué excelente pensar de esa manera, saber que hay personas que están en el campo de lleno, pero hay otras que están, como hemos escuchado, de boca de los misioneros, sosteniendo esa cuerda. Así es. Y eso es lo maravilloso que como iglesia nos complementamos. Cuando empieza ese llamado en vos, ¿cómo se han dado esas manifestaciones? ¿Hubieron algunas etapas en donde como que se vio más el llamado? ¿Han habido algunas situaciones en donde tiende a desanimarse o a querer apagarse ese llamado? ¿Cómo ha sido en el caso tuyo esas manifestaciones? Sí, pues en lo personal, el Señor, gracias a Dios, ¿verdad?, me permitió nacer en un hogar cristiano, un hogar donde desde que yo tengo uso de razones, sé o he visto que mis padres están siempre en la misión de Dios. Mi papá pues es pastor, fue misionero obrero local aquí en Guatemala y dentro de los Chortí, aquí en el área de Chiquimula, en Jocotán específicamente. Entonces desde pequeño recuerdo cuando él me llevaba a las montañas, a veces salíamos con mi mamá, mis papás, toda la familia, a las aldeas a predicar. Y recuerdo que desde ahí el Señor pues ya tenía un propósito, ¿verdad?, en mi vida. Yo cuando crecí vine a estudiar aquí a Chiquimula, pero aquí fue donde el Señor como familia nos llamó hacia Camboya. Entonces ha sido un proceso en donde el Señor me ha llevado, en mi caso me ha llevado a conocer en cada etapa, ¿verdad?, el poder que Él tiene de transformar vidas e incluso la mía. Incluso la mía, porque yo digo, si no hubiese sido por nacer en una familia cristiana, quizá yo no estuviera con este llamado, ¿verdad? Con lo que nosotros ahorita, pues más adelante vamos a compartir a dónde estuvimos o qué vamos a hacer como familia. Pues ahora que ya tengo familia, igual puedo ver cómo el Señor ha ido trabajando en cada etapa de mi vida. Entonces manifestaciones se han dado desde que yo tengo uso de razón, desde pequeño. Ha trabajado mucho, en este caso mis papás han trabajado bastante en nuestro corazón, y es ahí donde yo digo, los niños son una esponja, son como ese campo, un terreno fértil para poder trabajar en ellos desde ahora, ¿verdad? Desde que están niños, el amor a las misiones, el amor al perdido. Entonces ya cuando yo regreso aquí a Guatemala a estudiar, sí estaba una etapa en donde uno como joven tiende como a querer hacer más o irse por otras cosas, ¿verdad? Pero el Señor siempre está manifestándose en la vida de uno a través de pastores, a través de amigos, y es ahí donde viene la importancia de tener como un mentor, un tutor. En mi caso pues es mi pastor, el pastor de la iglesia local. Ha estado siempre pendiente de nuestro llamado, animándonos a seguir adelante, y yo creo que esas han sido las manifestaciones, ¿verdad?, del llamado que el Señor ha dado a nuestra vida, en este caso ahora como familia. Pues antes de casarnos, igual con mi esposa, teníamos esa visión de apoyar siempre las misiones. Nosotros decíamos, posiblemente desde aquí, ¿verdad?, desde la base misionera, pero ya más adelante en un viaje misionero que realizamos a corto plazo a Camboya, ahí fue donde el Señor tocó nuestro corazón y nos dijo, es aquí donde los necesito, a través pues de oraciones de los hermanos, otras cosas. Por ejemplo, yo aprendí el idioma camboyano y cuando llegué no tuve ninguna dificultad en recordarlo. Entonces dije, es por algo, o sea, Dios ha estado trabajando en esto
y me ha permitido mantener el idioma por una razón. Entonces ahí donde entra la parte de ya trabajar de lleno en el ministerio, ¿verdad? Sí, gracias a Dios por ese llamado. Amén. Que ha estado ahí desde la niñez y que se ha cultivado por, nos mencionás, por en este caso hermano Nicolás, hermana Lucita, por el pastor que ha estado ahí también cerca, que es hermano Danilo, ¿verdad? Sí, hermano Danilo Peña. Y es algo maravilloso, Lester, cuando está eso allí y querer ir a ese lugar a donde el Señor llama y compartir el evangelio con aquellas personas que de alguna forma no han escuchado de Dios. Sí. Hay tal vez otra cultura, otros dioses que ellos adoran, sí, pero el Dios verdadero es el que, en este caso, tu familia, hablando de hermano Nicolás, tu esposa, vos, tus hijos van a regresar y compartir acerca del amor de Dios en ese lugar. Así es. Y hay algo especial también que queremos mencionar, que es que muchas personas, muchos jóvenes no aceptan este llamado. ¿Cuál será la razón o razones por las que muchas personas dicen no? Sí, como mencionaba anteriormente, en la juventud pues se da mucho eso de querer hacer algo diferente en la vida, incluso tener tal vez un buen trabajo, tener algo que para la familia incluso, tener por ejemplo, por así decirlo, estudio, trabajo. Entonces esos son como ganchos, no que el enemigo usa, porque no está mal hacer eso, ¿verdad? Pero simplemente muchas veces nos desviamos o desviamos nuestra visión o nuestra misión, nuestro propósito se desvía por esas razones. Pero es ahí donde es ahí la importancia del pastor o de la iglesia incluso, de acuerpar a jóvenes y ver en qué manera estos jóvenes pueden dar su tiempo, incluso sirviendo con su profesión, ¿verdad? Sí, eso es maravilloso, ver cómo hay juventud que se ha dedicado. Incluso en congresos hemos visto que hay personas que se van de voluntarios, que pueden hacer algo y se van ahí a apoyar, y eso es maravilloso, sí, ¿verdad? Y le animamos a todos aquellos que hoy están sintonizando para que puedan cultivar ese llamado, para que puedan acercarse al pastor, al líder, contarle qué está pasando en su corazón y que esas manifestaciones que se están dando puedan irse cultivando, irse trabajando y de esa forma aceptar el llamado del Señor al campo misionero y responder como en su momento Isaías lo dijera: heme aquí, envíame a mí. Sí, la gran comisión no es una opción para el cristiano, es un mandato que el Señor nos ha dejado. Antes de ascender al cielo, el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Como cristianos estamos llamados a involucrarnos en el quehacer misionero y formar parte también de esta movilización que la iglesia, que no nació hace poco, sino que eso pues desde el principio, desde el libro de Génesis, el Señor tiene un propósito para su iglesia, para su pueblo, y es que la tierra conozca de la gloria de Jehová. Hasta Apocalipsis, cuando vemos la visión donde había de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, el Señor tiene, entonces desde Génesis hasta Apocalipsis, este llamado para su iglesia. Así que nosotros como cristianos estamos llamados a involucrarnos. A ti, joven, con tu profesión puedes involucrarte también en el quehacer misionero. El Señor quiere trabajar, el Señor quiere moverse en su iglesia, en el mundo, pero no lo va a hacer con corazones que no están dispuestos. O sea, nosotros como jóvenes, como iglesia, tenemos ese llamado para ir también. Tal vez no vayamos al campo misionero a largo plazo, pero sí puedes acompañar a un proyecto misionero a corto plazo, ya sea aquí en Guatemala, en las misiones locales o transculturales. Pero de una u otra manera tenemos que ver que el corazón de Dios está latiendo por las misiones, está latiendo por las naciones, está latiendo para que nosotros como pueblo vayamos y hagamos discípulos también. Entonces el Señor ya nos ha dado ese poder, el poder del Espíritu Santo
para ir desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que te animo a que sigas el llamado del Señor, que no es para un individuo, sino que es para toda la iglesia. Y nosotros entrar en ese llamado que el Señor tiene para todos. Que Dios te bendiga. Te saluda Lester Agustín. Queremos agradecerle a cada uno por esa fiel sintonía al programa Mies, Misiones Especiales, en que este tema es especialmente para usted, hablando del llamado al campo misionero transcultural. Hoy con nosotros hermano Lester Agustín, y hemos hablado acerca del llamado, cómo se ha cultivado, esas manifestaciones que se han dado en el transcurrir de los años, y también a aquellas personas que no han querido aceptar ese llamado, también poder abrir su mente, su corazón y dejar que el Espíritu Santo obre en ellos para poder aceptar esa misión que Dios ha dejado a cada uno a través de la palabra del Señor. Lester, continuando el tema de ese llamado transcultural, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajo en el campo, esa experiencia transcultural? Sí. Pues la experiencia transcultural, como mencionaba anteriormente, nació desde el año 2002, cuando como familia tuvimos que viajar a Camboya. Y recuerdo cuando llegamos al campo, ¿verdad? Donde no había prácticamente ninguna persona que hablara el mismo idioma. Ahora pues gracias a Dios ya habemos un poquito de latinos en Camboya, pero en ese entonces era muy difícil encontrar a alguien. Y cuando llegamos, recuerdo que era meternos a la cultura, prácticamente es como desaprender lo que uno ya conoce, lo que uno ya sabe, en cuanto a trato a personas, en cuanto a aquella cosmovisión que la cosmovisión que ellos tienen de la vida, desaprender formas de tratar, formas de comer, formas de vestirse incluso. Entonces cuando llegamos a Camboya, pues fue en el año 2002, y luego estuve hasta el año 2008, tuve que regresar por razones de estudio. Pero ya en el año, como mencionaba, en 2017 viajamos con mi esposa a hacer un viaje misionero a corto plazo, y recuerdo que ahí fue donde el Señor trató con nosotros. Ya en el año 2023 salimos ya como familia al campo misionero, y esta vez la adaptación pues es diferente porque uno ya es padre de familia, uno ya tiene, bueno, estuvimos con nuestros 2 hijos, y las necesidades tanto de la obra como las familiares pues son distintas, ¿verdad? Y recuerdo cuando llegamos, fue un 14 de mayo, en este caso sería como acompañar a mi familia a desaprender o a adaptarse también a la cultura, porque en mi caso ya había pasado por esa experiencia, ya sabía el idioma, pero ellos llegaron a cero, o sea, llegaron a aprender. En el caso de mi hijo mayor, recuerdo que él decía la adaptación aquí, o sea, con la adaptación en Camboya, ¿verdad? Para él era un como quebradero de cabeza. Él mencionaba, yo ya no quiero jugar en Khmer, decía, no le entiendo, no sé qué quieren decir. Yo extraño jugar en español. Se refirió a que extrañaba todo lo de aquí. Y era acompañar a mi familia, acompañar a mi esposa. Gracias a Dios, pues en este año y medio que estuvimos lograron avanzar mucho en el idioma, mucho en la cultura, comer lo que ellos comen, adaptarse al clima también, a las visitas a las congregaciones. Y pues el niño pequeño yo creo que es más de allá que de acá, porque ha crecido en el campo misionero, y cuando llegaba, por ejemplo, muchas veces a la casa, llevaba con un olor distinto al nuestro, porque nosotros pues, tenemos un olor, dicen los camboyanos, distinto al de ellos. Pero esa es la forma en que nosotros nos involucramos, ¿verdad?, con los camboyanos. Entonces, ir a una cultura distinta, ir a una misión transcultural, es desaprender para aprender lo que ellos tienen, ¿verdad?, como tradición, como cultura, idioma, comida, etcétera. Sí, eso es lo que ha sido algo pues que anima a unos, pero también desanima a otros, ¿verdad? Sí. El querer dejar una cultura a la que está acostumbrada por años, sí, una vida. Y eso nos lleva también a pensar a
a la cultura de allí que mencionás, ¿verdad? Acerca de los niños, que el idioma ese que está ahí, uno está acostumbrado a poder estar en el idioma. Pero ahí creo que es funcional, Lester, para, en el caso de los niños, ¿verdad? El poder aprender el idioma. ¿A qué edad viajaste? ¿2002 para En 2002 Camboya? tenía 14 años, estuve de los 14. 14 años a los 20. Entonces ahí fue una etapa donde, o sea, uno es bastante metido, en ese caso decimos, somos metidos. Y quería aprender lo que ellos hablaban. Y recuerdo que iba a aprender con los vecinos. Y gracias a Dios, pues el Señor nos dio ese talento, ¿verdad? De poder aprender un idioma. Y el idioma Khmer, que es bastante difícil. Entonces yo ahora, cuando veo a mis hijos o a mi hijo mayor, entiendo lo que les pasa, porque no es un idioma fácil. O sea, son prácticamente 33 consonantes, 23 vocales, y uno está acostumbrado solo a 5, ¿va? A 20, y a 22 consonantes. Entonces para él era algo totalmente distinto. Y razón de los sabores también, es una cultura con un sabor gastronómico totalmente distinto al nuestro. Nosotros acostumbrados a tortillas, al maíz, ellos acostumbrados al arroz y arroz blanco todo el tiempo. En los 3 tiempos. En los 3 tiempos. Sí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de probar algunos postres con hermana Rosita, hermano Randolfo. Son muy buenos. Muy buenos. La comida es muy buena, bastante condimentada para uno, pero bastante deliciosa. ¿Y qué ha sido lo más impactante en la cultura para ustedes como familia ahora? Sí, lo más impactante en la cultura camboyana es la cosmovisión del camboyano. En ese caso tomamos a un contexto budista, entonces ellos tienen otra cosmovisión en cuanto a la vida, la muerte, la forma de vivir, ¿verdad? En el diario vivir ellos están construyendo prácticamente como por buenas obras. Dicen ellos van a ir al cielo, ¿verdad? Si hacen buenas obras. Entonces esa cosmovisión es prácticamente difícil de entrarle, ¿verdad? Porque pues ellos son politeístas, o sea, un dios, ellos tienen varios dioses, adoran hasta los demonios, y para tenerlos contentos. Entonces cuando uno llega a ese contexto, ese es lo difícil, tratar como de entenderlos, cuál es la cosmovisión budista, porque cambia de una provincia a otra, incluso puede cambiar la cosmovisión, ¿verdad? Pero ellos en la cultura budista tienen el budismo, el cielo, el contexto del cielo para ellos es totalmente distinto, y un infierno que pues para ellos hay reencarnación. Entonces ellos creen que hay un ciclo de vida, un ciclo donde la vida pues puede terminar, ¿verdad? En el nirvana. Entonces eso es lo más difícil, entrar a la persona con el evangelio cuando ya vive en un contexto religioso totalmente distinto al nuestro. Sí, es algo impactante el ya entrar a una cultura o el conocerla, ¿verdad? Y pues hacemos el llamado para todos aquellos que están pendientes de esta programación a poder orar especialmente por nuestros hermanos que están en Camboya, en una situación bastante difícil allá. Podemos decir allá hay bonitos lugares para poder salir, pero la situación espiritual allá, la oposición demoníaca, ¿verdad? O que Satanás tiene para estos lugares, en tener a casi de cada 100 camboyanos, hemos escuchado 95 son budistas. Y el porcentaje de cristianos allá es mínimo. Y entonces esa es la tarea que pues nuestros hermanos harán al viajar a Camboya ya el próximo 10 de julio. 11 de julio. 11 de julio van a estar ellos viajando, así que les dejamos esa petición para que ustedes puedan estar orando por la familia, y les animamos siempre, si hay una manifestación de llamado, comuníquela a su pastor o a alguien de confianza para poder darle el seguimiento a ese llamado que usted pueda tener. En un mundo en donde cada día surgen nuevos desafíos, la Iglesia Evangélica Amigos de Guatemala está marcando la diferencia.
Sumérgete en el apasionante mundo de las misiones transculturales. Nuestro objetivo: motivarte a ser parte de esta misión suprema. Bienvenidos a Mies, Misiones Especiales.